Ejecutivo presenta. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos nuevamente en otra edición de 18 Minutos, un espacio de innovación, excelencia, liderazgo, motivación y cualquier otro tema que sea de actualidad, por supuesto. Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, les da la más cordial bienvenida y como siempre un placer estar acompañado de mi gran amigo Paco. ¿Cómo estás, Paco? Encantado de estar aquí contigo y con un gran invitado. Ya es tradición en nuestro programa 18 Minutos tener invitados de primerísimo nivel. Hoy no es la excepción, nos acompaña Eduardo Assaf, socio principal de McKinsey en México, y es un honor tenerte aquí, Eduardo, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Mauricio, Paco, un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, pues son 18 minutos, así que vamos a darle de una vez, ¿te parece? Hoy los CEOs han estado enfrentados a una serie de retos muy importantes, Eduardo. ¿Cuáles dirías tú que son aquellas principales preocupaciones que traen en su mente en relación con su planeación estratégica y la transformación que estamos viviendo? Sí, mira, Mauricio, yo les diría a cualquier CEO, independientemente de que sea un CEO que recién toma el puesto o que ya tenga más años en el rol, tiene una serie de iniciativas, una serie de proyectos relacionados a veces con su planeación estratégica, relacionados quizás con algún otro proyecto un poco más largo, pero tienen proyectos que nosotros englobamos como transformaciones. Y estas transformaciones nos hemos dado cuenta después de muchos estudios, hemos hecho estudios con miles de empresas, con millones de colaboradores dentro de las empresas, nos hemos dado cuenta que el 70% de las transformaciones fallan. Este número a mí me parece gigantesco. Es inmenso. Es inmenso. O sea, si yo te dijera, Paco, que al principio del año con un 70% de probabilidad tus proyectos van a fracasar, pues probablemente no los arrancarías, ¿no? Sí. Entonces, pues teniendo estos números en cuenta, creemos que hay un rol muy importante, un cambio muy importante en algunas cosas que tienen que hacer los líderes de las empresas para justamente poder maximizar las probabilidades de que estas transformaciones sean exitosas. ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros hemos visto? Y en particular nos hemos enfocado en una muy puntual, salud organizacional. Nosotros tenemos dos conceptos dentro de la empresa. Uno es desempeño. El desempeño son las cosas que típicamente hace una empresa para producir, para generar bienes, servicios, para generar resultados. Eso, pues todas las empresas lo saben, lo ven, lo observan todos los días en los estados financieros que ven, en lo que monitorean. Sí. Sin embargo, la salud organizacional es un concepto que muchas veces queda de lado. Nosotros definimos salud organizacional como la capacidad de una empresa de alinearse, ejecutar y reinventarse ante las cosas que pasan. Y hemos encontrado una manera de medir la salud organizacional. Muchas veces hablamos de estos temas como algo esotérico, como algo abstracto, y nosotros hemos encontrado una manera de medirlo a través de una serie de encuestas que podemos aplicar en empresas que nos ayudan a entender la brecha que puede existir en al menos 9 dimensiones de salud organizacional. Y aquí hay temas tanto de liderazgo, de ejecución, de control, pero también hay temas de motivación, de aprendizaje, de retroalimentación a los empleados, de ambiente de trabajo. Entonces, en este sentido es que hay muchos temas dentro de la salud organizacional que hay que enaltecer, hay que robustecer para realmente darle mucha más potencia a cualquier transformación. Una cifra que a mí me parece importantísima. Aquellas empresas que se enfocan de manera estructurada y que incorporan la salud organizacional a sus transformaciones, tienen 3 veces mayor desempeño que aquellas que no lo tienen. Entonces, aquí realmente vemos que las empresas que se toman esto en serio tienen un impacto pues, muy, muy potente en lo que hacen y se traduce al final en números, en resultados, ¿no? Entonces, no es nada más, digo que no deja de ser importante, pero no es nada más un tema de voy a tener empleados más satisfechos, colaboradores más cómodos en el lugar de trabajo, sino voy a tener resultados tangibles mucho mayores, 3 veces mayores que si no lo hiciera, ¿no? Y está muy ligado a la ejecución, ¿no? Por lo que veo también, ¿no? Totalmente ligado a la ejecución. Estas transformaciones, en la medida en las que las ejecute de manera correcta, con personal que esté motivado, que esté involucrado, que entienda la visión, a dónde quiero llegar, pues tienen muchísimo más potencial de ser exitosas que aquellas que no. Oye, perdón que me meta ahorita en su conversación interesante. ¿Cómo hacerle ver al CEO esa relación que acá, entiendo, pueden ser números, las encuestas, en fin, pero ¿qué has visto en los CEOs cuando relacionan bienestar de los colaboradores, satisfacción, etcétera, con resultados de su organización?
¿Cómo venderles esa idea de la correlación que existe? Yo lo veo de dos maneras. Hay una parte muy tangible que es la que ya platicaba de los números, ¿no? O sea, poderle decir, tú tienes un potencial 3 veces mayor si te fijas en esto que si no te fijas en esto. Hay otra parte que es recordarles que quien logra los resultados es la gente. Los resultados no se logran ni con computadoras, ni con maquinaria, son elementales, son críticos para obtener muchas de las cosas que necesitamos, pero la gente es la que realmente hace que estas cosas pasen, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho también muchos estudios en los cuales vemos que típicamente el CHRO está en una posición comúnmente más abajo que, por ejemplo, el director de planeación o el director de finanzas. Entonces, una acción muy puntual que puede hacer un CEO es subirle el rol al CHRO, porque muchas veces pareciera como que son todos esos temas de cultura, de organización, de compensación, que toman, al parecer, un segundo nivel, y en la medida en la que lo pongamos en el mismo nivel que el resto de las personas que toman las decisiones dentro de la empresa, vamos inmediatamente a darle mucha más potencia a todos los temas que nosotros denominamos como salud organizacional. De acuerdo. Estamos cada vez migrando más a un mundo híbrido. ¿Cómo cambia el rol del líder, ¿no? ¿Cómo debe ser este nuevo liderazgo ante esta situación? Esto va cambiando día a día y seguimos aprendiendo mucho de lo que está pasando. Yo hablaba de algunos conceptos de salud organizacional y cómo es importante robustecerlos. Y evidentemente esto no es lo mismo ahorita que hace 2 o 3 años, porque muchos de estos conceptos, por ejemplo, de ambiente de trabajo, no es lo mismo el ambiente de trabajo que se esperaba o la expectativa que tenía un colaborador antes de la pandemia que ahorita, ¿no? Por decirles algunos números, primero que nada, antes de la pandemia, alrededor del 70% de la gente, que en múltiples entrevistas que hicimos, prefería un trabajo presencial que un trabajo remoto. El 30% restante prefería el remoto. Después de la pandemia esto se invirtió. Esto quiere decir que casi 70% de la gente prefiere un híbrido o remoto y solamente el 30% prefieren un trabajo presencial. Este tipo de cosas las tenemos que tomar en cuenta cuando estemos haciendo este tipo de iniciativas, este tipo de trabajo para entender qué necesitan y qué requieren los colaboradores, porque si no nos vamos a quedar cortos, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, de salud mental, de salud emocional. 45% de la gente piensa que el regreso al trabajo presencial le va a traer un problema de salud mental. ¿Por qué? Pues porque lleva mucho tiempo en su casa, porque cambió la dinámica familiar, por muchas razones, ¿no? Pero imagínate que la mitad de la gente de tu empresa esté pensando que volver a trabajar le va a traer una repercusión en salud mental. Pues son cosas que sin duda tenemos que tomar en cuenta para rediseñar el trabajo pues en la nueva acepción. Otro tema más, satisfacción de los empleados. Hemos visto que mucha gente, la gran mayoría, pone casi a la par el tema del sentido que representa para mí el trabajo junto con compensación. Entonces, poner ya este sentido de propósito en el trabajo a la par de cuánto estoy ganando, también refleja pues, la importancia que tiene para muchos empleados poder realmente hacer un trabajo que estés motivado, que estés haciendo algo, que estés cambiando algo, ¿no? Que no sea talacha y repetitivo, ¿no? Entonces creo que son conceptos bien importantes que dentro del modelo híbrido sin duda tenemos que internalizar, porque también hemos visto que las empresas empiezan a sufrir muchas cosas en este modelo híbrido, evidentemente en el remoto, y que se trasladan a muchos temas de salud organizacional que hablábamos. Primero que nada, la cohesión social dentro de la empresa. Y no solamente porque extrañáramos muchos de nosotros irnos a tomar un café a la hora del break o echar el chisme. Sí. Es porque en este mismo sentido del propósito, es mucho más difícil comunicar una visión o un sentido de propósito de manera remota y por Zoom que estando en el día a día, ¿no? Entonces la cohesión social se ha perdido mucho y la cultura de las empresas se ha perdido mucho con rotación, con muchos de estos temas que estamos viendo en todos lados, ¿no? La productividad, hemos hablado hasta el cansancio de las implicaciones de productividad en el trabajo remoto y al principio veíamos mucho que la productividad aumentó en los primeros meses de la pandemia. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo tenía más tiempo porque no estaba en el coche, menos trabajos improductivos a lo largo del día, pero eso tuvo pues, una repercusión importante en pues el lifestyle, en la salud de las propias personas que estaban trabajando como locos, ¿no? Entonces creo que ahora viene una recalibración en este tema de productividad para poder entender cómo vivir en un modelo híbrido, que la mayoría de las empresas están migrando a este modelo, sí, teniendo en consideración pues, estos temas de productividad, ¿no? Por último, dentro de este mismo tema, hay toda una situación en relación con aprender, iterar, reinventarse, innovar.
Es mucho más difícil hacer eso por Zoom que hacer eso en la vida presencial, ¿no? Por Zoom son más fáciles las tareas repetitivas, las cosas que puedo hacer una y otra vez. Si quiero hacer algo nuevo, pues sí necesito a la gente, necesito poder hacer cosas más tangibles, ¿no? Y entonces esto se vuelve muy importante porque hay que innovar tanto en modelos de trabajo internos para las empresas como en mi propio modelo de trabajo que tiene que evolucionar hacia adelante por todas las tendencias que estamos viendo. Oye, Eduardo, con lo que estás comentando, digo, ya anticipaste respuesta a una pregunta que te quería hacer sobre tendencias en el mercado laboral, etcétera, y me queda muy claro. Pero juntando la respuesta anterior y esta que acabas de dar, ¿qué dirías tú hoy es lo que un líder, independientemente de si eres CEO, CMO, CFO, lo que sea, debe considerar en su propio desarrollo? Por ejemplo, decías, 70% de las transformaciones fallan. Oye, hay que tener tolerancia a la frustración o una agudeza estratégica un poco más afinada. Manejo de ambigüedad en un mundo incierto, en fin. ¿Cuáles dirías que son esos elementos que debes considerar en un plan de desarrollo como un líder de organización? A ver, te voy a comentar algunos. La primera, y creo que está relacionada con lo que dijiste, resiliencia, y es una palabra que hemos escuchado mucho en los últimos años. Una gran cantidad de empresas han tenido que reinventar su plan estratégico, cambiar el rumbo al que iban, dejar ir a mucha gente valiosa. Entonces, realmente ha habido una capacidad de empresas que han podido, digamos, salir bien libradas de la pandemia y de los últimos años en relación con la resiliencia de la empresa en sí misma, pero también de los líderes de la propia empresa, ¿no? Entonces, yo pensaría que este concepto es súper importante. Hay otro concepto que tiene que ver con inclusividad. Y esto, inclusividad, es una palabra que puede querer decir muchas cosas. Yo me refiero al menos a dos acepciones. Una, que tiene que ver con cómo tú integras al equipo de trabajo dentro de la toma de decisiones, dentro de pensar hacia dónde tenemos que ir, y no piensas que eres el único tomador de decisiones y el que va a llevar a la compañía hacia una dirección. Es un tema de equipo, ¿no? Y también hemos visto que en este mismo tema de inclusión, en la medida en la que tú seas mucho más abierto con colaboradores a otras maneras de pensar, a otros tipos de trabajo, hay mucha mayor riqueza en lo que se logra como equipo, ¿no? Entonces, ahí hay sin duda dos temas que son críticos, que son muy importantes y que yo creo que casi cualquier líder debería de estar pensando y que seguro los ha ido afinando durante estos últimos años, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo que veo fundamental, nos dabas el dato que el 70% de los proyectos que se emprenden fracasan, ¿no? Entonces, ¿cómo subir ese porcentaje de bateo, no? Porque pues si la mayoría fracasan, ¿no? Pues desde para el ambiente de la empresa, la moral, ¿no? Y el tiempo invertido, ¿no? O sea, sí debe haber esa resiliencia, pero ¿cómo le puedes hacer para pues que a lo mejor sea el 70 que funciona y el 30 que no funciona, sí. ¿No? Siempre va a haber que no funcione, ¿no? Déjame contestarte desde el lado de desempeño y desde el lado de salud, que son los conceptos que hablamos desde el principio. Desde el lado de, y por cierto, la respuesta es muy parecida para ambos, pero quiere decir cosas distintas. Sí. Hay que identificar cuáles son las brechas que tú tienes para alcanzar una aspiración. Entonces, estas transformaciones típicamente tienen una aspiración, algunas más ambiciosas que otras, pero todas tienen una serie de aspiraciones, de logros que se quieren alcanzar. Hay que ser muy críticos en cuáles son las brechas que yo tengo para alcanzar esa aspiración. Y entonces aquí es donde entra desempeño y donde entra salud. ¿Cuáles son mis brechas de desempeño? Tienen que ver con pues, cosas muy a veces tangibles, como por ejemplo si tengo las capacidades, las herramientas, los procesos necesarios para llegar a donde necesito llegar. Si no los tengo, no importa, pero los tengo que construir y tengo que estar consciente de aquellas brechas, de aquellas carencias que tengo para poder ir hilvanando esos procesos de manera que pueda construir un camino hacia esa aspiración. A lo mejor te va a tomar más tiempo. Te puede tomar más tiempo, pero creo que hay que tener mucha claridad respecto a esas brechas. Por el otro lado, en el tema de salud, y ya les platicaba, hay distintos componentes dentro de salud organizacional. Hay que entender muy bien cuáles son aquellos componentes que estamos cortos, ¿no? Nosotros, a través de encuestas, podemos decirle a una empresa, tenemos 9 prácticas y luego 37 resultados de salud organizacional, donde podemos decirles, tienes más brechas en algunas de esas prácticas, en algunos de estos resultados, en cuáles te quieres enfocar. Y en la medida en la que te enfoques en algunos, evidentemente donde las brechas son mayores, puedes hacer diferencias muy grandes que van a traducirse en una fuerza de trabajo mucho más motivada para alcanzar esa aspiración de manera conjunta. Entonces, la respuesta muy concreta es analizar cuáles son tus brechas, cuáles son esas brechas que te van que tienes que cerrar para poder llegar a tu aspiración. Y fíjate que también aspiración, etcétera. Hace un momento comentabas
algo acerca del propósito y lo difícil que puede ser en un entorno remoto. Hoy he escuchado mucho que se recomienda que las empresas redefinan su propósito, lo hacen por voluntad propia, diría yo, ¿no? Por convicción. ¿Por qué? ¿Qué está pasando alrededor del propósito de las organizaciones? ¿Qué movió la pandemia que hace pensar que debemos de revisitar ese tema y el papel que juega el talento en ello? Sí, ese tema sin duda es importante y esto va desde antes de la pandemia. Aquí lo que vimos en muchas organizaciones es que su visión, su misión, su propósito, cada una tiene una combinación de estos elementos. Muchas veces nació hace 15, 20, 30, 50 años en algunos casos, ¿no? Y en aquel entonces respondía a las necesidades de ese momento de la empresa, de la organización. Sin embargo, muchas veces vemos que esto ya no quiere decir nada para los colaboradores actuales. Simplemente está en alguna pared, en algún lugar del edificio, pero ya no quiere decir algo que realmente motive a la gente. Entonces vemos a muchas empresas redefiniendo esta visión, misión, aspiración, propósito, porque quieren ser otra vez algo aspiracional para sus propios colaboradores. Y hemos hecho muchos ejercicios con muchas organizaciones para justo ayudarles a pensar cómo pueden tener una visión tangible, que motive, que realmente emocione a la gente cuando la lees, cuando la escuchas, ¿no? Mucho más actual. Entonces muchas empresas están tomando muy en serio esta parte y la están ligando evidentemente con todo el tema de satisfacción, de sentido de propósito dentro de los empleados para poder capturar a mucha más gente, ¿no? Estamos llegando al final, mi estimado Paco. Sí, pues la última preguntita, así en un minuto. El talento, pues es básico, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de adquirir al mejor talento y que se quede contigo? Estamos viendo rotación por todos lados, en todos los niveles. Vemos en una encuesta reciente que hicimos que 40% de la gente, esto es para Estados Unidos, pero creo que lo podemos extrapolar para México, 40% de la gente está pensando en dejar su trabajo de 6 a 12 meses. Independientemente de que tenga o no otro trabajo ya en la mira. Entonces, eso quiere decir que la gente no está necesariamente conforme con lo que está pasando en su situación laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pues creo que tenemos que repensar dónde hacemos el trabajo, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Creo que ya no podemos seguir pensando que esto era como antes, donde todo en la oficina, cuándo, a la hora que fuera, cómo, pues como dijera el jefe, ¿no? Tenemos que replantear mucho estas tres preguntas, cómo, cuándo, dónde hacemos el trabajo, para poder reflejar muchos de los otros temas que hemos tocado. Cómo adaptarse a esta nueva realidad de los empleados, cómo adaptarse a estos nuevos requerimientos, que aparte muchas empresas nativas en digital, muchas empresas que están innovando mucho, lo están haciendo. Entonces, muchos startups están ganando mucho el talento que se está yendo de corporativos, de otros lados, porque están aprendiendo, están entendiendo cómo llegar a estas cosas que son tan importantes para la gente, ¿no? Entonces, en la medida en la que las empresas puedan reaccionar y adaptarse a estas tendencias, a estas necesidades que estamos viendo por parte de colaboradores, creo que vamos a poder retener mucho mayor talento de calidad. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de 18 minutos, muchos puntos de reflexión y de acción también para todos aquellos que nos están escuchando y viendo, además, independientemente de que sean líderes o CEOs como mi amigo Paco. No, pues encantado, me encantaron los conceptos, Eduardo, y pues gracias por acompañarnos. Un placer. 18 minutos se pasan muy rápido, pero un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, pero fueron Eduardo. muy útiles el día de hoy. Muy útiles. Ojalá que sí. Gracias, Eduardo. Gracias, Paco. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima edición de 18 minutos. Mundo Ejecutivo presentó